todo esto viene motivado, más bien este tema me motivó esta noticia que aparece allí, de que crean robot que se imagina a sí mismo, ¿no? Y tiene poquito que salió, el 31 de enero, la noticia es del Reforma, y a pesar de que la agencia noticiosa Xinhua es la que está reportando esto, la noticia es de Estados Unidos. La noticia habla de que se crea un robot inteligente que se encuentra más cerca de ser autoconsciente. Entonces, whatever it means, ¿no? Vamos a ver qué quieren decir con eso. Es una palabra que se utiliza, pues, a veces muy a la ligera, ¿no? Vamos a ver que realmente no tenemos claro qué es lo que representaría esta palabra. Y bueno, en general lo que hace el robot, pues, es realmente reconocer sus límites, saber qué cosas forman parte de él y qué cosas son los objetos que puede estar manipulando. A esto es a lo que se refiere. Entonces, así como esa, pues hay otras noticias, como el robot que escucha problemas, pues para el caso tenemos a Elisa ya desde hace un buen número de años, ¿no? Entonces, con esto, pues viene la pregunta, ¿no? De qué cosa es la conciencia y cómo nosotros somos capaces de generar la conciencia. Y todo esto tiene a su vez que ver con el análisis del cerebro vivo, aquel que piensa, aquel que habla, está feliz o está melancólico, y cómo todo eso se transforma en lo que viene a ser el concepto de nosotros, que incluye un montón de cosas como emociones, sentimientos, y que usualmente para poderlo estudiar o analizar únicamente se puede hacer a través de pacientes que tienen alguna falla, que a lo mejor no tienen conciencia de sí mismos o tienen una conciencia parcial por algún accidente, a quienes se les ha realizado una operación de lobotomía, por ejemplo, de qué partes está consciente su cerebro izquierdo cuando está separado del derecho, cuando está el hemisferio izquierdo. Y también con los mundos imaginarios, ustedes saben que los loquitos son un tema muy, muy interesante por todo aquello que encierran y por las posibles respuestas que nos pueden dar a nosotros que nos creemos sanos, ¿no? Entonces, esta es la pregunta fundamental. Y para ahondar un poco en las representaciones que nosotros podemos darle a todas estas ideas, a todas estas situaciones, a la idea del yo, podemos empezar a preguntarnos qué significa una fotografía. Entonces, para la computadora, pues no es más que bits. Para nosotros, si vemos el papel, la impresión, pues no es más que tinta o plata en fotografías muy antiguas, ¿no? Pero en realidad, lo que significa una fotografía para nosotros, dependiendo del sujeto que está retratado, por supuesto ustedes no conocen a este señor, yo tampoco, mucho gusto, pero puede ser algún familiar de nosotros y entonces evoca un montón de cosas, ¿no? Muchos recuerdos, muchas vivencias, y entonces se despierta el símbolo que nosotros tenemos de su representación dentro de nosotros. En general, todo esto tiene que ver con todo lo que evoca en nosotros un símbolo. Es decir, el hecho de que este se llame do, re, mi o la combinación que tienen no tiene significado por sí mismo, sino es lo que despierta o lo que evoca en nosotros a la hora de que es interpretado en una conjugación con nosotros mismos, con cada uno que lo está, en este caso, escuchando o observando. De esta manera nosotros dentro tenemos la capacidad de reproducir, de poder hacer revivir en nuestros cerebros un diminuto fragmento de las experiencias íntimas de otro ser humano. Es decir, los símbolos nos permiten transmitir, por supuesto, de manera aproximada aquello que intentó plasmar otro ser humano. Igual ocurre con novelas, vivencias, pinturas, etc. Entonces, es una transmisión, si bien muy aproximada, pero que permite, si lo quieren ver de manera un poco más computacional, instalar parte del otro en nuestro cerebro, o en nuestra mente, más bien, de manera más específica. Con todo esto, también nos conduce a la pregunta. Hasta ahorita voy a plantear preguntas y creo que hasta el final de la presentación voy a seguir planteando preguntas, porque para esto no hay respuestas certeras. Pero sí es importante que nos estemos preguntando esto, sobre todo cuando nos preguntamos o cuando decimos que hacer inteligencia artificial, en qué me voy a basar, qué tipo de modelo quiero yo crear, cómo va a interactuar con nosotros este ser que yo voy a crear. Y para ello nos preguntamos nosotros, bueno, ¿cómo es que yo entiendo los conceptos? ¿Qué es un concepto para mí? ¿Cómo se plasma en una estructura cerebral? Entonces podemos irnos hasta el nivel más bajo, prácticamente de hardware, en el
el cual hablamos de aminoácidos, neurotransmisores, ADN, ARN, sinapsis y dendritas, que bien pueden ser llamadas estructuras cerebrales. Pero ¿qué tal si nos vamos a un nivel un poco más arriba, como neuronas, que están compuestas de todo eso, o todavía más grande, conjuntos neuronales hebbianos, ¿no?, que tiene que ver con esta cuestión de órganos cerebrales, donde cada uno de los grupos de células están especializados para realizar una tarea específica. Y yendo todavía más grande, columnas de la corteza visual, que ya hablamos todavía de estructuras más grandes, más complejas, hasta el área 19 de la corteza visual. Por supuesto, la corteza visual completa, o incluso todavía más el hemisferio izquierdo. Todas esas son estructuras cerebrales. Entonces, estas preguntas en esta parte de aquí están sacadas del libro Yo soy un extraño bucle, de Douglas Hofstadter, que seguramente todos ustedes han leído. Si no, leanlo, por favor, es muy bueno. Entonces, él se plantea esta pregunta de hasta qué grado tenemos nosotros que llegar para determinar qué cosa es una estructura cerebral. Y lo mismo, la misma pregunta va a ocurrir para la representación de un concepto. ¿Qué tan fino tiene que ser un concepto para que yo entienda o pueda darle utilización a esto? Por ejemplo, una silla. La silla me sirve como concepto de silla y no me importa tanto para sentarme si está hecha de plástico, de madera, exactamente cuántas partes la componen, si tiene una, dos o tres patas, si hay sillas es una pata, como la de arriba. ¿Cuántas patas tiene? ¿Quién sabe? ¿No? Es una pregunta que el doctor Salvador y yo no hemos podido resolver desde que nos cambiaron el mobiliario. Entonces, todas estas preguntas se aplican también a las cuestiones de conceptos, donde continuamos planteándonos las preguntas. ¿Qué cosa es el concepto de perro? ¿Y cómo hacemos el enlace asociativo de los conceptos perro y ladrido? Seguramente no utilizando redes asociativas alfabetas. ¿Qué cosa es un archivo de objetos? Como propone Anne Treisman. Si podemos nosotros representar todos los eventos o las acciones del mundo como marcos, como en algún momento propuso Marvin Minsky, cómo se organiza la memoria, como propone Roger Shand, el control de la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo, etc. Todos estos son modelos que han planteado muchos de los estudiosos. Ya no hablamos solamente del cerebro, ¿no?, sino hablamos de los procesos mentales que se pueden llevar a cabo y de la representación o del modelo que se le puede dar, que no necesariamente coincide de manera exacta con cómo lo hace el cerebro. Todos estos son modelos. ¿Por qué? Porque no podemos saber todavía a ciencia cierta cómo se comporta o cómo es el pensamiento de manera interna. Entonces, todas esas son cuestiones que en algún momento se tienen que abordar, pero de manera que me preocupa más en este caso a Douglas es la definición de el yo. Y la pregunta de qué cosa soy yo está relacionada con la pregunta anterior acerca de la conciencia o la autoconciencia. Regresando al robotito que nos motivó todo esto. El robot sabe su delimitación, sabe o puede predecir su movimiento sin que alguien le enseñe que su límite está dado por su brazo robótico y que no puede moverse más allá porque hay algo que se lo impide y ese algo es algo que él mismo puede controlar. Esa es una definición del yo para el robot. Es una pregunta así abierta, ¿no? Eso hace que sea autoconsciente. Entonces, tenemos la analogía entre libro y contenido. Cuando hablamos de un libro, por ejemplo, pues vamos a hacer referencia a la forma en la que está escrito, si está escrito con tinta, el tipo de papel, si la portada es dura o suave, pero es una cosa muy distinta lo que está escrito en el libro. Entonces, quizás de una manera similar podemos nosotros hablar de lo que es mente y cerebro. El cerebro sería la tinta, el papel, en tanto que la mente es lo que hay ahí adentro. Pero ¿cómo está codificado? ¿Cómo está escrito? De igual manera podemos ver en general analogías entre distintas máquinas, el corazón como una máquina que es una bomba y el cerebro como una máquina de pensar. Todas estas analogías las plantea también Douglas Hofstadter en su libro, y a él ya saben que le encantan las analogías, ¿no?, sobre todo las analogías fluidas. No podemos perdernos, sin embargo, en las hojas si queremos entender el bosque. Con esto lo que nos quiere decir es que si lo que nos interesa son los conceptos o las representaciones o los modelos, no podemos quedarnos
tanto en la parte de análisis de conexiones de las neuronas para saber exactamente qué está pasando a bajo nivel dentro de cada una de ellas. Sin embargo, son importantes cada una de estas hojas para configurar todo el entorno completo, es decir, el bosque. Y entonces con esto, parafraseando un poco la pregunta que ustedes ya conocen, ¿no? de Alan Turing, pueden pensar el papel higiénico y un poquito en broma, pues en teoría, si definimos el pensamiento como algo mecánico, como un proceso mecánico, pues sí, porque en el papel higiénico yo puedo realizar, escribir como si fuera la cinta de papel infinita de Turing, ¿no? Las máquinas de Turing son computadoras ideales, extremadamente simples, cuya memoria consiste en una cinta infinitamente larga, que puede ser papel de baño, o lo que es lo mismo, arbitrariamente extensible, en la que se alojan celdas, cuadritos de papel, cada una de las cuales es un simple recuadro que o bien se encuentra en blanco, etc. ¿Dónde está el poder de pensamiento? Únicamente en escribir y retirar símbolos, en manipularlos, en el programa de la máquina. ¿Es eso pensamiento? Realmente estas computadoras podrían ser construidas con cualquier tipo de material. Y me acuerdo mucho cuando platicábamos de esto con el doctor Nasun, ¿no? Que decía que bromeaba a sus estudiantes y los mandaba por una máquina de Turing al centro histórico y pues iban preguntando, oiga, ¿vende máquinas de Turing? Y pues yo no tengo eso, ¿no? Para ver, preguntan en el local de al lado. ¿Vende máquinas de Turing? Y pues nunca la encontraban, ¿no? Yo creo que les hubiera podido haber vendido algo así y hubieran dicho, aquí está, ¿no? De manera exitosa, o la hubieran podido haber fabricado también. Ahí está, profe, la máquina de Turing que nos pidió. No había, pero la construimos. Hubiera sido bueno. Y también se puede hacer con Lego, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos una máquina que mueve las piecitas, la representación de un 0 o un 1 simplemente está dada por la rotación que tiene cada una de esas, y esa puede manipularla. Entonces, un proyecto bonito también, ¿no? Hasta para niños, vamos a hacer una máquina de Turing en Lego. Y ahora vamos a programar las funciones recursivas primitivas en esa máquina. Tenemos otra máquina ahí que tenemos, que es un pincelógrafo. Lo pongo aquí porque está haciendo cómputo sin necesidad de una computadora con arquitectura como la conocemos hoy en día. Y todo esto en general para hacer notar que para realizar cómputo o para hacer operaciones no necesariamente necesito el hardware como lo conocemos hoy en día, es decir, no tengo que usar una computadora o una tablet para poder hacer este cómputo. Y esto era algo también que nos decía mucho el doctor Nasuno, ¿no? Acuérdense mucho de que se puede hacer cómputo sin computadoras. Y nos platicaba un montón de historias muy simpáticas que ya las he contado a algunos de ustedes, no vamos a entrar en detalles ahorita, pero sí es muy importante tener en cuenta que independientemente de la arquitectura en la que nosotros estemos implementando el cómputo, nosotros podemos hacer cómputo real, y lo hemos visto de muchas maneras diferentes. Todo esto relacionado con lo que decimos del cerebro es para dar la idea de que entonces el cerebro, a pesar de que funciona de manera muy diferente que una computadora, pudiera estar haciendo cómputo también. Pero la pregunta es equivalente? ¿Está haciendo cómputo también como lo haría cualquiera de estas máquinas o hace otra cosa? Y esto se traduce en la pregunta más, la pregunta al revés, en la pregunta contraria. Si yo opero de manera equivalente, por decirlo, a una máquina de Turing, entonces la máquina de Turing podría llegar a tener conciencia como yo la tengo. Y la única diferencia es el programa. ¿Se puede programar esto? Casi es computable la conciencia. Es esta la pregunta. Y ahí tenemos a Turing que dice, cállate, ¿no? Dice, chess o Turing machine o tsukute. O sea, hice una máquina de Turing que juega ajedrez. Por supuesto, Turing no era japonés, pero me gustó así la energía que transmite, ¿no? Así, mangamente. Entonces está muy contento Turing que creó una máquina que puede jugar ajedrez. Por cierto, así nota al pie, o paréntesis, efectivamente visualizó un programa que podía jugar ajedrez, bueno, lo escribió, lo mandó en una carta, y efectivamente este programa puede jugar ajedrez. Claro, no le gana a Kasparov, pero es una de las ideas seminales que permitieron más adelante programar el juego del ajedrez, que todavía en aquel entonces se veía como un problema sumamente complejo, ¿no? con
complejidad exponencial conforme se iba tan grande que no podía ser manejado por las computadoras de aquel entonces. Bueno, ni siquiera había computadoras. Bien, entonces, pues regresemos al cerebro, para lo cual, dice Douglas, regresamos a sus láminas, hay que tratar al cerebro como un sistema multinivel si se pretende lograr el más mínimo avance en el análisis de fenómenos mentales tan esquivos como la percepción, los conceptos, el pensamiento, la conciencia, el yo, el libre albedrío, etc. Y luego dice algo muy importante, dice, tratar de localizar un concepto, una sensación o un recuerdo en una única neurona no tiene ningún sentido. Es que creo que lo había subrayado. Incluso la localización a niveles estructurales más altos. Eso dice Douglas Hofstadter, que no tiene sentido localizar una sensación o un recuerdo en una única neurona. However, ustedes conocen este trabajo, ¿no? Lo hemos mencionado en algunas ocasiones, si no, lo comentamos. Ustedes saben quién es esa actriz que está allí, ¿no? Puede estar más jovencita, un poco más grande. Simpática. Y está parada en una... ¿Quién? Jennifer Aniston. Está parada en una neurona porque lo que está representando aquí es un trabajo bastante simpático que se llama la neurona de Jennifer Aniston. No es porque ella sea particularmente importante, ¿no? Pero sí el hecho de que mediante electrodos muy finos del tamaño de más delgados que un cabello, insertados en un cerebro en vivo, antes de que se lo comiera Hannibal, le pusieron electrodos para censarlo, y con ello, aquí también tenemos unos no invasivos, en este trabajo de Rodrigo Kian Quiroga y sus compañeros de Nature, que es un trabajo ya más o menos antiguo, de 2005, logran determinar que efectivamente se estimula una neurona en particular cuando aparecen retratos diferentes de Jennifer Aniston. Y no se estimula en ningún otro caso, aún con diferentes personas, aún con mujeres y aún con otros estímulos. Si quieren leer más de esto, el mismo Rodrigo Kian Quiroga, que es argentino, pero reside en Estados Unidos, si no nadie le hubiera pelado, escribe este libro importante que se llama Borges, bueno, quién sabe, ya se fue Borges y la memoria, y pues es muy interesante, habla de Funes el memorioso hasta la neurona de Jennifer Aniston, si quieren tener más detalles acerca de ello. Entonces, podemos llegar a tener una representación del cerebro, de los conceptos en el cerebro, tan detallada hoy en día como esto que tenemos aquí. Este es otro trabajo que se realizó, este no es invasivo, es únicamente con electrodos, como se vio el anterior, donde se le presentaron distintos conceptos a los pacientes, en este caso se trabajó con 5 pacientes, para determinar la cercanía del estímulo que tienen o que se presenta en la actividad de ciertas neuronas específicas en el cerebro. Esto se hizo con resonancia magnética, con marcaje, ya ven que se toma una sustancia que hace que se puedan ver mejor esta información en la corteza cerebral sobre todo. Entonces, si ustedes recuerdan el homúnculo cortical, tenemos nuestra representación de las sensaciones que vienen en distintas partes del cuerpo, representadas o mapeadas directamente en la corteza cerebral. Resulta que también los conceptos que nosotros vamos formando a lo largo de nuestra vida también tienen una representación en la corteza cortical, en la corteza cerebral. Entonces, pueden ser medidas y además se obtiene esta ontología, de tal forma que se puede saber cómo organiza sus conceptos una persona. Por ejemplo, atleta está cerca de persona, mientras que animales están por acá, mamíferos, por aquí hay un roedor, plantas, etc. ¿no? Entonces, bueno, esto, cuando yo vi este trabajo me sorprendió mucho, porque prácticamente quiere decir que si tú le pones, bueno, en el futuro le podrías poner un casco a una persona y ¡pum!, le sacas la ontología, por ponerlo de alguna manera. Y esto te permite saber tú cómo organizas los conceptos. Ahora, también hay otra cosa que se nos dice mucho, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un universo. Claro, es cierto, pero también hay constantes muy interesantes que observaron precisamente en estos 5 sujetos y encontraron que tenían las representaciones de estas ontologías muy parecidas. Entonces, también recordando de nuevo a Personas 1, ¿no? que nos decía o nos dice
que los seres humanos pueden tener un comportamiento bastante constante y hasta cierto punto predecible. Como masa, a veces nos comportamos de manera muy uniforme. Y es de alguna manera claro o lógico, ¿no? Si tenemos estructuras de estas ontologías más o menos comunes, claro, podemos argumentar que era gente que trabajaba en el mismo instituto, que tenía más o menos el mismo entorno, etcétera. Pero pues también parece obvio, ¿no? Si tenemos los entornos parecidos, nos vamos a entender mejor porque compartimos una mayor cantidad de esta estructura, ¿no? De esta ontología. Bien. Entonces, regresamos a nuestras preguntas más o menos filosóficas, ¿no? ¿Qué cosa es yo? Y lo pone de manera hasta un tanto poética Douglas Hofstadter. Los temores, los sueños, las penas y las alegrías, las ideas y las creencias, los intereses y las dudas, los caprichos y las envidias, y los recuerdos y las ambiciones, los arrebatos de nostalgia o de empatía, los sentimientos de culpa y los destellos de genialidad, desempeñan algún papel en el mundo de los objetos físicos. Fíjense que esta pregunta no es nada más ponerse así a soñar y decir qué bonita es la vida y qué bonito es estar triste, estar contento. Todo esto tiene que ver a la hora de que nosotros queremos crear un objeto, no quiero decir ser, que va a estar de alguna manera formando parte de nuestro entorno, con el cual podemos llegar a tener algún vínculo emocional. Estoy hablando, por ejemplo, de algún asistente, estoy hablando incluso quizás hasta en una rumba, ¿no? De repente está limpiando el piso y, oye, rumba, vete para acá. No te escucha, no, obviamente no tiene ningún sentido hablarle, pero da esa sensación de autonomía. ¿Qué tanto queremos imprimirle, por lo menos la simulación de este tipo de cuestiones, a los objetos que estamos nosotros creando que interactúan con nosotros? ¿Desempeñan algún papel en el mundo de los objetos físicos estas abstracciones? ¿Poseen estas algún poder causal? ¿Pueden poner en marcha alguna cosa o son meras entelequias? ¿Puede un difuso e intangible yo dictar el comportamiento de objetos físicos concretos, tales como electrones, o músculos, o libros, como es el caso? Entonces vean también aquí lo interesante de la pregunta. Estamos casi diciendo también el famoso problema de mind over matter, ¿no? ¿Puede la mente modificar la materia? Y pues si nos vamos a cosas ya bien metafísicas, de la cábala y cuestiones de este tipo, supuestamente ellos dicen, ¿no? Todo es mente, y toda esta mente va creando la materia, que es una especie de idealismo absoluto del cual vamos a hablar un poco más adelante, que es válido como postura filosófica incluso, ¿no? Entonces finalmente tenemos allí una hermosa botella de Klein, que es como el cerebro pensando en sí mismo, y además parece que la botella está pues efectivamente, y además es el único órgano del cuerpo humano, y quizás el único órgano que hay, al menos en el mundo conocido, que puede pensar sobre sí mismo, que puede tratar de modelarse. Lo cual también es algo muy raro, ¿no? De aquí, Douglas continúa todo su libro, del cual ya nos apartamos un poquito en el sentido de lo que va presentando, pero de aquí él empieza a hablar de este bucle, de este extraño bucle y de cómo nosotros nos definimos en términos de ese bucle. De eso es de lo que trata el libro. E incluso aborda la cuestión acerca de si un sistema matemático, como el de una máquina de Turing, puede modelarse a sí misma de manera exitosa. Y se concluye prácticamente, les arruino el final, que no, por el teorema de Gödel, ¿no? Pero esa es otra historia. Seguimos centrados entonces en nosotros. Somos una función del cerebro, es decir, nuestro concepto del yo es una función del cerebro, o somos una más de las funciones de nuestro cerebro. ¿Y qué tanto a esto se le llama conciencia? Realmente el estudio de la conciencia es apenas muy reciente y estamos como en el estudio de la física antes de Newton, o sea, atrasadísimos. Hay muchas cosas que no sabemos, a pesar de los grandes avances tecnológicos como el que acabamos de ver hace ratito, desde la resonancia magnética, donde gracias a eso ya podemos saber exactamente qué partes del cerebro se están activando a bastante nivel preciso, y aún así no sabemos nada. ¿Cuál es el problema? Si la conciencia es más que un televisor dentro del cerebro, pero ¿quién mira el televisor? ¿Quién soy yo? ¿Lo que está ocurriendo en el televisor o el que está mirando? Esto tiene mucho que ver incluso con el Deus ex machina, ¿no? El Dios que está en la máquina, es el que controla. ¿Existe esta dualidad o no? Entonces, todas estas posturas vamos a irlas desmenuzando en las siguientes láminas. Por lo pronto podemos
decir que el pensamiento está en el cerebro, según esta postura, según Aristóteles, en un principio, sin embargo, decía que no era un órgano muy importante. Él decía que el pensamiento y los sentimientos residían en el corazón. Y esto porque cuando alguien se emocionaba, por ejemplo, alguien veía, como dicen, a su crush, entonces inmediatamente el corazón era el que empezaba a latir y se ponía uno rojo porque estaba fluyendo más sangre. Entonces concluía, bueno, pues entonces está pensando más, está sintiendo más, entonces está en el corazón. Y algunos han hablado incluso de manera un poco despreciativa acerca del cerebro, como Charles Bukowski. Charles Bukowski le llaman el poeta maldito, ¿no? Porque tuvo una vida de perro, en parte porque él se la buscó y así le gustaba, y entonces era un pesimista empedernido, ¿no? O sea, encontraba a cualquiera y casi, buenos días, pues, ¿qué tienen de bueno, ¿no? Y sin embargo, dentro de esta melancolía profunda que él sentía en la vida, esto le permitía ver otras cosas, ¿no? Que a veces no ven las personas felices que van cantando, jugando con los pajaritos como Blancanieves. Entonces, hay estudios, ¿no? Donde dicen que precisamente la melancolía permite, sí, descubrir otras cosas que no se descubrirían con la felicidad total. Eso no quiere decir dejen de ser felices. También de manera inversa, quienes no están felices no ven otras cosas, ¿no? Entonces, de repente están felices. Dice Charles Bukowski, la carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro. Casi pueden escuchar. Entonces, durante gran parte de la historia de la humanidad se pensó que el órgano era algo que no era tan importante. Y prácticamente Aristóteles decía que nada más era para disipar el calor de la sangre, imagínense, ¿no? Y realmente hay incluso dibujos donde se muestra esto. Más adelante, y muchos años más adelante, damos un salto como de 1800 años más o menos, 1300, 1500, perdón, donde empieza a surgir la teoría de la frenología con Gall y sus colegas. Él decía que dependiendo del tamaño de ciertas áreas del cerebro, iba a haber una correlación con ciertas habilidades. Y llegaron a decir cosas, pues ahora tan graves, ¿no? Que, por ejemplo, como que el cerebro de las mujeres pesaba menos, entonces eran menos inteligentes. Digo, barbaridades de ese tipo, ¿no? O que quienes tenían un chipote aquí quería decir que eran más imaginativos, quienes tenían falta la parte de atrás, pues iban a tener problemas de lenguaje, quienes tenían mucha frente, ¿no? De hecho, todavía hoy en día se dice, cualquiera con 2 dedos de frente sabe, ¿no? Y viene el metro sí vi un señor que tenía el cabello tan abajo que efectivamente tenía 2 dedos de frente. Tenía el cabello hasta acá. Bueno, entonces, después, claro, se probaron que muchas de estas teorías no eran ciertas, pero sí de manera muy importante empezó a hablar de que estaban localizadas ciertas funciones del cerebro, lo que se le conoce como el localizacionismo. Y como dice abajo, el mapa no es el territorio, pero por algo se empieza, ¿no? Como los primeros mapas que hay de América, ¿no? Así todos pecos, que los hizo un niño y dan risa. Pero ya empiezan a hacer mapas, ¿no? Se come hasta la península de Yucatán o la de Baja California, ¿no? Pobrecito México. Pero pues, no la habían explorado completamente. Aunque dicen que los vikingos ya tenían un mapa más elaborado, ¿no? Sismo detectado. La intensidad. Lejos. 4, sí, 4. Entonces seguimos aquí, total. Hablamos del cerebro. Entonces, continuando con esto, pues ahorita se nos acaba de subir la adrenalina, ¿no? Sismo detectado. Ahora que se Ya sabes. Sí, no, bueno, ahí se suben, más pequeño. Pon el monte para que Sí. no nos espante. Entonces, muchas veces se modela al cerebro como, bueno, está deprimido el paciente, pues le falta serotonina, ¿no? Pues, tiene algún trastorno, dale un químico. Y así de fácil pareciera que se pudieran arreglar los problemas del cerebro, ¿no? Happy brain chemicals, rewire yourself to turn them on in new ways. Dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, que efectivamente está comprobado que esas sustancias nos hacen sentir mejor. Pero, ¿qué tanto se puede hablar de un desequilibrio que hay emocional o de conceptos del mundo que hacen que no se produzcan estas sustancias? Y ahí empezamos a tener los primeros indicios de que cómo tú empiezas a modelar el mundo te
te produce un cambio material, por lo menos adentro del cerebro, que finalmente repercute de nuevo en la forma en la que tú estás pensando. Entonces ya estamos hablando de la secreción o la creación, de la síntesis de ciertos químicos que hacen que te comportes de manera diferente. Pero esto va a depender de lo que tú pienses. Es decir, alguien te bulea, por ejemplo. Tú decides si te molesta o no. Si te molesta, segregas adrenalina y te preparas para el combate. Si decides, no me molesta, pues simplemente lo ignoras y eso tú te puedes entrenar para determinar la respuesta. Entonces a veces pareciera que estamos actuando como un médico brujo que simplemente prueba y te pone, a ver, pues tómate este químico. No, pues ahí me sentí mejor, pues síguele, incrementa la dosis, ¿no? Y realmente hay poca correlación, a veces, dentro de este punto de vista, hay poca correlación con otras cuestiones que tienen que ver más con tu entorno, con cómo modelas al mundo, como lo que te está pasando en aquel momento, toda tu circunstancia que puede estar ocasionando desbalance en esto, incluyendo, por supuesto, alimentación. A veces a lo mejor tienes tú que comer esto y cada persona debe alimentarse diferente. De nuevo con las preguntas incómodas. ¿Qué cosa es lo que ve? ¿Lo que ve es el ojo o es el cerebro? ¿Dónde radica ver? ¿No? Quizás en inglés todavía tenemos más diferencia entre look, quizás está más en el ojo, y watch está más en el cerebro, donde ya tienes que observar con atención. Aquí no hacemos tanto esta distinción. ¿Qué cosa es lo que ve? Y entonces, de manera mapeada, ¿no? De igual manera o analógica, en analogía de esto, ¿qué cosa es la conciencia? ¿Está ocurriendo como fenómeno físico exclusivamente o tiene que ver con alguna otra cosa externa? Entonces, para poderla intentar explicar, asumimos que exclusivamente proviene de fenómenos físicos y que debería ser explicable. Si no, pues nos vamos a las cuestiones de metafísica y casi religión y nos perdemos en que la conciencia viene de algún otro lado o que estamos conectados como terminales tontas a un dispositivo central que es donde se generan todos los pensamientos. Entonces, como comentábamos hace rato, nuestra ciencia avanza bastante de acuerdo al concepto de ver para creer y entonces ya podemos ver el cerebro funcionando con la resonancia magnética, como veíamos hace ratito, sobre todo de manera muy importante con metodologías no invasivas e incluso que permiten al ser humano estar interactuando con una pantalla o incluso hablando en el momento en que se están tomando estas mediciones. Esto es lo que más nos ha permitido tener avances para modelar todas estas cuestiones. Y por supuesto, las redes neuronales, pero no para resolver tantos problemas de reconocimiento de objetos, de búsqueda, como los que están allá abajo, de autos que se manejan solitos y chocan solitos, porque se les atraviesa un micro, claro, sino para entender el cerebro. Es que las redes neuronales realmente están muy lejanas de la manera en la que realmente está implementado el cerebro como tal. Sin embargo, sí permiten simular, o son modelos que en principio intentan simular algunas de las funciones que tiene el cerebro. Todavía quizás un poco más cercanas a las famosas redes neuronales profundas, al menos simulan la manera en la que van entrando los estímulos, por ejemplo, visuales, y se van tomando cada uno de estos elementos del estímulo visual para ir conformando un todo hasta llegar a un concepto. En este sentido, el modelo de las redes neuronales o el modelo de capas se parece más a la forma en la que ocurre en el cerebro y efectivamente el número de capas que tiene el cerebro para llegar a un concepto, del estímulo al concepto, es aproximadamente 7 u 8, que son las redes neuronales profundas que han funcionado mejor. Hay unas de 25 y hasta de más, pero digamos ya están, es para que pueda procesar más información que en realidad deberían ser módulos separados. Pero bien, ese es otro tema un poquito colateral. Hay una historia más o menos conocida acerca del Departamento de Policía de Chicago, donde ellos trabajan con una red neuronal, donde tenían muchos archivos que tenían de su propio personal. Y se trataba de determinar si había unos oficiales jóvenes que eran más proclives a presentar problemas disciplinarios a lo largo de su carrera, quienes iban a tener más problemas. Resulta que esta red neuronal llegó a ser tan buena y se identificó a algunos que eran potencialmente problemáticos. Y de hecho se investigaron sus historiales de los que se identificaban como potencialmente problemáticos y resulta que efectivamente ya habían tenido algún asunto turbio entre manos, ¿no? Entonces inmediatamente se quejó el sindicato y pues suspendieron toda la investigación, ¿no?
como nos platica también el profesor Aldana aquí, que estuvo en el proyecto de cajas negras del metro, donde querían implementar una caja negra, donde cualquier cosa que ocurre en el metro, por ejemplo, si había frenado mal, si venía conduciendo mal el chofer, que sí pueden conducir mal, no solamente acelerar o frenar, sino hay otras cosas, control de puertas, la forma en la que aceleras, etcétera. O sea, sí tiene su chiste, no se pueden quedar dormidos nada más. Entonces terminaron este proyecto junto con el SIC, y cuando vieron que se terminó y que sí funcionaba, inmediatamente suspendieron el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque con estas cajas negras, ante un incidente, iba a ser muy probable que se descubriera que el culpable había sido el chofer, ¿no? O alguna cuestión de mantenimiento o algo así, y por supuesto que no quiere que se señale de manera clara el culpable de una situación como esa. Entonces, bueno, ese fue uno de sus muchos desatinos, bueno, no de él, el profesor, pero sí de proyectos que ha tenido, donde pues a veces la gente se espanta de que las cosas sí funcionen, que una computadora las esté haciendo y las haga bien, y justamente lo que querían era nada más echarle la culpa al sistema. Bien, pero pueden tener las máquinas conciencia, y aquí es donde entramos ya el problema en cuestiones de definición, ¿no? ¿Qué cosa es gen? Inclusive los mismos genetistas no se ponen de acuerdo en exactamente qué es un gen, y de manera más simple es aquello que determina una o un conjunto de características de un ser vivo. Bueno, resulta que ni siquiera hay una correlación muchas veces clara de que este gen aparece y vas a ser güerito. Bueno, resulta que va a estar presente este gen, pero lo anula otro. Bueno, entonces si está este y este lo anula, no vas a ser güerito. Pero resulta que hay otro conjunto de proteínas que no son genes, que finalmente hacen que sí seas güerito, ¿no? Entonces anulan al que anula. ¿Qué cosa es un gen? Realmente es una cosa difícil de definir. No es que sea indefinible, solo que es difícil de definir. Como que es rojo, ¿no? Pues algo que digas es FF0000, y nos quedamos contentos, ¿no? En hexadecimal, en red in blue. Pero lo que quiero decir es que son conceptos que son difíciles de definir, al igual que la palabra conciencia. Entonces ya de nuevo nos vamos a los griegos, ¿no? Muchas de las cosas que nos seguimos planteando hoy en día ellos ya se las preguntaron hace muchos miles de años. Y Plotino, con su plotter, se plantea en sus Eneadas: placer y aflicción, temor y valor, deseo y aversión. ¿Dónde tienen lugar estos fenómenos? Recordemos que todavía no se hablaba como tal del cerebro como origen de todo esto, ¿no? Pueden estar en el corazón, podrían estar todavía algo más vago que el alma, podrían estar incluso en el éter. Hoy ya sabemos un poquito más qué es. San Agustín dice en sus confesiones: si no me preguntan qué es el tiempo, todo bien. Pero si me lo preguntan, ni idea, ¿no? O sea, hasta que no nos enfocamos en estas cuestiones tan difíciles, pues vemos que está difícil, ¿no? Explícale qué cosa es el color rojo a un ciego de nacimiento. No, pues es algo que pueden tener las manzanas, los coches, las sillas, caray. Es bien difícil de explicar qué cosa es el color rojo, porque es una sensación, tiene una descripción cognitiva para la cual él no tiene el modelo todavía. Entonces hay que explicárselo de alguna manera. De nuevo la pregunta: ¿tenemos nosotros el modelo de qué cosa es una conciencia? ¿Podemos saber cognitivamente qué cosa es la conciencia? Y todavía más allá, nosotros tenemos la palabra conciencia, que es una palabra que tiene varios sentidos y es más o menos vaga. En inglés se tienen distintos conceptos que podrían mapearse como conciencia. Por ejemplo, consciousness, es una en la cual podemos decir estoy consciente o no estoy consciente, simplemente para saber si me siento despierto o no. Pero inclusive cuando estamos dormidos podemos llegar a tener conciencia, ¿no? Esos sueños lúcidos o sueños vívidos, donde de repente estoy soñando, ¿no? Qué chido, voy a hacer que se levante un edificio acá. A ver, voy a intentar volar. Y usted a veces no puede, ¿no? Pero sí es mi sueño, yo lo controlo. No. Pero bueno, pasan de esas cuestiones bastante simpáticas. Hay, por cierto, manuales en internet para tener sueños lúcidos. No sé qué tan bueno sea buscar tenerlos siempre. A lo mejor no descansas, ¿no? Pero es interesante tenerlos. Bueno, self-consciousness es algo distinto, quizás podríamos llamarle autoconciencia, donde uno sabe si está consciente o no está consciente, o al menos es donde surgen las preguntas que nos hemos estado planteando el día de hoy. Awareness, que es como estado de alerta, que quizás tiene que ver más con esta cuestión de vigilia, de
estar alerta del mundo, pero también se traduce como conciencia. Y finalmente, alertness, que es todavía un nivel más fuerte de awareness, donde todavía estás más despierto, ¿no? Ya estás atento y acechando todo el mundo. Entonces, vamos a decir que la conciencia es el conjunto de sensaciones subjetivas que nos ocurren desde el momento del despertar. Asumiendo que no nos preocupamos por los sueños lúcidos, que tenemos que estar despiertos y vamos a observar que tenemos sensaciones subjetivas, externas en la percepción sensorial y propias como el dolor o incluso emoción. Cosas de emoción, o sea, nos metemos en todo esto en un chorro de broncas. Pero, insisto, tenemos que meditar en todo ello y decimos, bueno, mi robotito va a tener emoción. Ok, bueno, pues no es nada más poner una carita feliz, es que va a cambiar todo su modelo de reacción ante un estímulo por la emoción que tenga en ese momento. ¿Y cómo va a determinar su emoción? Bueno, pues va a depender también de sus conocimientos, de su programa que se le haya implementado al robot o al androide, ¿no? Hasta el chat. Y Descartes se preguntaba, pero entonces, ¿qué soy yo? Y su respuesta está padre, soy una cosa que piensa. Casi es el pienso, luego existo, ¿no? Que dice ahí. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, afirma, niega, quiere, no quiere. Casi siempre terminamos en cuestiones que parecen más poema, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente eso que es uno tiene que ver con las vivencias que tiene uno a lo largo de toda la vida. Y es difícil definirse a uno mismo quitándose todas esas vivencias, porque son parte de lo que es uno. Que también imagina y siente. Ciertamente no es poco si todo esto pertenece a mi naturaleza, pero ¿por qué no ha de pertenecerle? Entonces, pobre Descartes, de verdad tenía muchas dudas que lo aquejaban y se fue 20 años a meditar en el bosque, ahí encerrado en un molino, y realmente sí encontró cosas que trató después de describir de una manera simple. Pero en sus momentos de mayor duda dice, tan serias son las dudas en las que he caído, que no puedo expulsarlas de mi mente, ni ver en modo alguno de resolverlas. La sensación que tengo es la de haber caído en forma súbita en una vorágine profunda que me hace rebotar de un lado a otro, de modo que no puedo ni hacer pie en el fondo ni nadar hasta la superficie. Entonces, cuando se sientan así, acuérdense que Descartes también se sintió así, fue preludio a grandes descubrimientos que hizo sobre sí mismo. Él hablaba, era un introspeccionista arraigado. O sea, finalmente decía, como dicen muchos, la respuesta está en tu interior, solo tienes que buscarla, debes aquietar todos los estímulos externos. De alguna manera esto coincide, ¿no?, con lo que hoy llamamos meditación, con encontrarte a ti mismo, con suspender el diálogo interno. Pues sí, parece que efectivamente ahí hay respuestas. Hipócrates, de nuevo damos otro salto hacia atrás y nos regresamos a los griegos. Casi estamos como en el año 0 a 500 al 1500, 2000, ¿no? Y en medio pues no hay nada. Sí hay muchas cosas, por supuesto, pero quizás no tan trascendentes como el resto que estamos mencionando. Entonces Hipócrates decía, y es el que se empieza a atrever a decir que la inteligencia, la moral y la locura dependen del cerebro. Entonces, ustedes saben que Hipócrates pues, fue un gran médico griego. De hecho, todavía los médicos cuando se gradúan, no sé si todavía, pero hasta hace no mucho hacían todavía el juramento de Hipócrates, ¿no? de servir a los principios de libertad y de justicia que hacen la nuestra patria. No es eso. Bueno, yo no me sé el juramento de Hipócrates. Entonces, dice, el cerebro es el origen de los placeres, las alegrías, las risas y los juegos. Otra vez el poema, ¿no? La vida que va y viene a través del cerebro. Por otra parte, de las tristezas, las penas, los descontentos, las quejas. Y es por él, por el cerebro sobre todo, que pensamos y conocemos, vemos, escuchamos. Conocemos lo desagradable y lo bello, el bien y el mal, sea que distingamos estas cosas por las convenciones del uso, y ahí es importante porque habla de la interacción con otros, sea que las reconozcamos por lo útil que ellas nos proponen. Regresamos un poco a la pregunta del principio, ¿no? De esas cuestiones abstractas que se preguntaba Hofstadter, ¿qué tanto nos sirven todos estos conceptos? Parece que sí nos son útiles y por algo los manejamos. Y hablaba también Hipócrates que una disfunción del cerebro es el origen de todas las grandes enfermedades. En aquel entonces se hablaba de lo que era la enfermedad
enfermedad sagrada que era la epilepsia. Los griegos consideraban que quien tenía epilepsia pues casi había sido tocado por los dioses, ¿no? Porque no sabían ni de qué se trataba, ni qué recibía, ni cómo se curaba, y casi era algo más bueno que malo. Ay, te tocaron los dioses, que bueno, tienes epilepsia, en época con dificultades, ¿no? Entonces Hipócrates se atreve un poco a contradecir esto y decir que, que en realidad es una disfunción del cerebro que se puede curar y que se puede tratar. Y bueno, hasta ahí llegó él, ¿no? Por supuesto, hoy en día existen muchos avances de la medicina que permiten determinar el tipo de epilepsia que se tiene. Hay unas muy suaves que casi no se notan, ¿no? Que incluso pues que hacen ver como normal, pero sí te ocasionan ciertas cuestiones como mal ritmo de sueño, o desmayos a lo mejor de vez en cuando, o incluso trastorno de ansiedad, ¿no? Bien, y regresamos a Descartes, otra vez en otro brinco, y ahí junto con Locke hablan de conciencia y del ojo interno, donde se supone que es uno capaz de escudriñar, como le comentábamos hace ratito, escudriñar en sus adentros uno y descubrir exactamente qué es eso que es conciencia y encontrar respuestas a muchas de esas preguntas. Más adelante, Locke, Hume y Berkeley hablan de esto y lo bautizan como epoge, algunos lo ponen con CH en inglés, epoge viene del griego, de hecho, y es que la mente tiene sensaciones cuando no está estimulando o cuando se encuentra en total quietud. Eso es epoge. Tiene que ver también mucho con el concepto de ataraxia, que es como un sentimiento así de paz completa, donde no vienen estímulos desde afuera ni desde adentro, porque cuando uno a veces pues, está solo, estás en un cuarto oscuro y todo, pero te empiezas a preocupar. ¿Y qué tal si nunca salgo de aquí? ¿Y qué tal si no encuentro qué comer? ¿Y qué tal si se va la luz? ¿Qué tal si afuera es de día, de noche? Y yo estoy aquí encerrado y no, eso no es calmo, ¿no? La ataraxia o la epoge se encuentra donde dices, bueno, pues me vale todo. Que se caiga el mundo allá afuera, yo voy a estar tranquilo. Es difícil de lograr. E incluso hay que detener el diálogo interno. En el momento en que lo detienes, dejas de hacerte todas esas preguntas. Adentro hay una vocecita que todo el tiempo está fastidiando. Tienes que hacer tu tarea y no has terminado tu exposición de seminario, y al rato se te va a hacer tarde, y luego vas a encontrar tráfico, y luego se te va a atravesar el tren que nunca se atraviesa, bueno, etc. Entonces, todo el tiempo te está poniendo así, e incluso hace juicios, ¿no? Aguas con fulano porque fulano es así y dijo la otra vez el chisme, y te empiezas a enojar con fulano solo porque tú te estás alimentando en casas telarañas, ¿no? Bien, entonces todo esto es lo que hay que quitar para entrar en epoge, y es a lo que se refiere en ello. Y entonces, cuando entras en este modo de ataraxia, encuentras el epoge, y el epoge son las sensaciones en la mente. Es como si la mente, según su modelo de ellos, estuviera impregnada de esas sensaciones sin juicio sobre ellas. Es decir, cuando entras en tranquilidad, dejas que esas ideas fluyan, y de repente ves una imagen que puede corresponder a un recuerdo, que puede corresponder incluso a algo que estés más o menos imaginando, o una mezcla de ambas cosas. Pero es una sensación que está ahí en la mente. Entonces es como dejar que se aquiete el agua que está en la superficie, y aunque tenga tierra, lodo, dejas de quitarla y se asienta, ¿no? Entonces puedes ver la superficie y las onditas. Y ahí están mis sensaciones, que son como fotocopias del mundo original, no exactas, claro, son representaciones, son modelos. Y entonces ellos dicen, lo que tienes que hacer para explorar realmente el mundo o la conciencia es verlo dentro de ti, pero tienes que estar en un estado muy sereno. Casi reinventan el Zen, ¿no? Que te dicen lo mismo, el Zen es la quietud total, absoluta, y entonces empiezas a ver primero esas cosas que están dentro de tu mente, y luego empiezas a ver otras cosas, quizás alucinaciones, ¿no? Pero empiezas a ver otras cosas más grandes que conforman una mente más grande. Bueno, no me quiero ir por ahí. Entonces, regresando a las sensaciones que están impregnadas o que están impresas de alguna manera en la mente, regresando a estas cuestiones, esto da lugar al impresionismo en el siglo XIX, que es la sensación estampada en los sentidos por la experiencia visual. Ahí tenemos un ejemplo impresionista, donde la idea aquí es que lo que nosotros recordamos no tiene la finura, no está en 4K de definición,
de decir exactamente ahí esto, esto y esto. A veces sí recordamos con mucha precisión, pero es como reimaginar. Es más bien rescatar la impresión que ya está ahí guardada y reconstruirla mediante los conceptos que tenemos hoy en día. A veces incluso lo tergiversamos y podemos estar seguros de que algo estaba ahí, pero porque lo pusimos después. En el impresionismo, como tenemos aquí, no se trata de reflejar los rayos o el trazado de rayos visual como el ray tracing que veíamos, ¿no? Que es una imagen fotográficamente realista, sino únicamente es la impresión que deja, la pincelada que sugiere que ahí hay una mujer, que la mujer tiene una expresión, no está dibujada, pero nos imaginamos la expresión y nos transmite su estado de ánimo y hasta se ve el viento. Cosa bien difícil de plasmar en un cuadro. Eso es impresionismo, donde no examinamos como tal, sino el sentimiento del momento en el que se pinta es el que se plasma ahí. Más o menos esta es la idea de Epoge. ¿Sí? Bueno. Luego, con todo esto, se habla de lo que comentábamos hace ratito, que empezábamos con Descartes, ¿no? En este introspeccionismo, donde decía, tú pregúntate y pregúntate y pregúntate hasta que encuentres la respuesta. Y cuando la encuentres, duda y vuelve a preguntar. Casi esto es lo que dice Descartes en el, ¿cómo se llama? Método. El discurso Del método. Gracias. Digo, de manera muy simplista lo estoy poniendo, hay mucho más ahí que se puede decir, pero básicamente es eso. Y Edward Titchener después tiene la ocurrencia de crear la ciencia de la introspección, no le llama así como tal, pero lo que hace él es sentarse a enumerar las sensaciones básicas o elementales, de las cuales se enumera 44.435. Imagínense qué paciencia de este hombre, pues es el resultado de su introspección, y se pueden consultar, ¿no? Y pues dicen que pobre tipo tan aburrido, porque dentro de esas 44.000 solo había una para sexo, ¿no? Pero bueno, es una sensación básica dentro de 44.000, de las muchísimas cosas que se pueden sentir. Y también él dice, por ahí ya estamos en 1917, más o menos, que la conciencia se restringe a los bichos con sistema nervioso. Y luego nos regresa un poquito a esto, bueno, ahorita mencionamos eso de que nos regresa, la cuestión de ponerse a enumerar todas las posibles sensaciones que podemos tener de manera introspectiva. Me recuerdo un poco, aquí lo tenemos con Warner, a ponerse a escribir todos los posibles conceptos que nosotros podemos reconocer, pero de manera introspectiva, es decir, basados en la experiencia que yo he tenido como único ser humano. Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, lexicógrafos que se avientan un diccionario, uno muy famoso que se llama Webster, y él se sentó con introspección, se puso a escribir, a definir cada uno de los términos, y así salió la primera versión del diccionario Webster. Se llamaba Webster el que hizo eso. Por supuesto, más adelante ya entraron muchos otros lexicógrafos a modificarlo, a extenderlo, a corregirlo, pero en un principio es el esfuerzo de una sola persona. ¿Qué tanto puede existir un diccionario dentro de una sola persona? ¿Qué tan válida es la creación de una sola persona que escribe el diccionario, ¿no? Aquí también en el CIC, también lo he comentado varias veces, teníamos un doctor que se llama Bolshakov y fue de hecho el asesor del doctor Gelgo, y en todas las tardes dedicaba 3-4 horas a sentarse en su pantalla color azul, porque era de Midnight Commander, en su pantalla azul, a escribir en el editor todas las traducciones que se le podían ocurrir de ruso a inglés, y eso era cross-lexic, todas las tardes, y pues era sorprendente, y le decíamos siempre, ¿por qué no usas un método estadístico, ¿no? Que obtenga pares de palabras, que haga alineaciones, o va a tener más éxito, ¿no? Yo quiero hacer mi traductor a mano. Entonces es una manera, no digo que no es válida, pero sí, quizás a veces muy personal, de describir los conceptos que alguien tiene para crear un repositorio, un lexicón, o incluso un conjunto de reglas. Donde yo digo que las reglas del mundo son estas, ¿por qué? Porque yo las he vivido, porque a mí me funcionan, entonces mis reglas son las buenas. A ver, espérate, ¿no? Hay otras personas que han tenido otras vivencias con otras reglas, y ¿por qué no crear mejor un sistema que sea adaptable y que te permita obtener las reglas de manera dinámica y que aprendas nuevas cosas? Entonces, por otra parte, la conciencia se restringe a los bichos con sistema nervioso, y eso me recuerda mucho esta lámina también, o esta figura de Douglas Hofstadter, de Yo soy un extraño bucle, donde habla de niveles de conciencia, ¿no? Con poca o ninguna conciencia están los átomos, los virus, y conforme van subiendo, van teniendo un poquito más de conciencia, ¿no? Hasta las abejas
donde se podría decir que tienen alguna conciencia tal vez, o por la forma en la que actúan colectivamente, peces, pollos, conejos, por lo menos como el robot, pues el pollo sabe qué cosa es el pollo y qué cosa no es, pero tampoco lo vas a poner frente a un espejo y va a detectar que ese no es él, ¿no? O sea, otro pollo, a lo mejor lo empieza a picar o se pelea con él, no sé. Perros, conejos, humanos con daños cerebrales y hasta arriba, pues, humanos adultos normales que se supone que tienen plena conciencia, ¿no? Por otra parte, William James, en 1890, habla de algo que sienta las bases del conductismo, no únicamente él, pero básicamente dice que si conociéramos completamente el sistema nervioso de Akefiare, así como todo el ambiente en el que se desarrolló, entenderíamos por qué en cierto momento, de su vida su mano trazó sobre ciertos papeles garabatos negros, que por simplicidad llamaremos el manuscrito de Hamlet. Entonces, habla de que Shakespeare fue una especie de caja negra que únicamente influyó el entorno sobre él y todas sus vivencias, y por entorno hablamos de exactamente cada una de las cosas que le pasaron, para que en algún momento dado de su vida se viera impelido a escribir lo que escribió. Y esta teoría se parece un poquito a la de los monos escribiendo la Divina Comedia, ¿no? Se supone que si tuviéramos un número suficiente de monos, casi tentando al infinito, en algún momento saldría la Divina Comedia. Y bueno, si nos vamos a los infinitos, pues claro que sí. Es como si agarras el número pi y mapeas a cada uno de sus dígitos, o cada dos dígitos, una letra del alfabeto. En algún lugar del número pi está la Divina Comedia también. O está Yo soy un extraño bucle, o está lo que estoy diciendo ahorita. O sea, ya el problema del infinito es que si lo asumimos como tal, pues todo lo que nosotros hacemos o decimos está definido en alguna parte. O puesto en términos de máquinas de Turing, vimos que si nosotros asignábamos un número específico a cada máquina de Turing y vemos que existe un número infinito posible de máquinas de Turing, entonces prácticamente todas ellas ya están definidas si asumimos que los números naturales ya están definidos. Ya todo existe, entonces, ¿cuál es la finalidad, ¿no? de andar por el mundo? ¿Podemos seleccionar el camino, alguno de esos caminos definidos? ¿O únicamente nuestras acciones son consecuencia de todo lo que nos ha pasado anteriormente? Nosotros no decidimos, todo es determinista. Bueno, entonces esto es la teoría del autómata, la que dice que sí, todo es determinista y que únicamente en el más puro materialismo reduccionista todo ocurre porque tiene que ocurrir y deja poca libertad o deja poco espacio para el libre albedrío. Este chango muy feliz viendo mientras escribe una novela. Entonces, de allí se empieza a hablar de que la conciencia es más bien un proceso, un mecanismo y no un lugar o una estructura. Hasta ahorita se había hablado de psicología experimental basado en el valor de la introspección. Se creía o se decía, pues lo único que importa es lo que tú puedes ver dentro de ti y eso es lo que va a determinar las acciones que vas a tomar. Y lo que tú puedes introspeccionar, si me permiten el abuso de la palabra, tiene que ver con las vivencias que has tenido hasta ese entonces y eso va a determinar tu conducta. Lo único que tienes que hacer es entrar, hacerlo y vas a encontrar todas las respuestas. Introspección. Pero entonces llega una persona, un psicólogo muy famoso, que ustedes conocen, que es Freud, y dice: una buena parte de la actividad mental no se registra a nivel consciente. Y por lo tanto, no hay introspección que valga la pena para estudiar. Entonces, por supuesto, es el padre del psicoanálisis, pero de manera quizás más importante, rompe con toda esta tradición que hay ahí adentro, ¿no? De que se decía que basta únicamente con tener esta introspección y tendrás todas las respuestas del mundo acerca de la conciencia, acerca del mundo. Inclusive choca con la apuesta cartesiana de que tú puedes descubrir todo sin dejar de preguntártelo. Rompe con esto porque se da cuenta de que hay mecanismos en el inconsciente que simplemente están bloqueados para nuestro consciente. Él habla de 3 niveles. Del inconsciente, que es la parte que está hasta abajo, que es como un cono, después un preconsciente y hasta arriba la conciencia. Entonces el preconsciente es algo en lo que no estamos enfocados en el momento, pero que podemos nosotros atisbar o echar un vistazo si nos concentramos lo suficiente. A lo mucho podemos llegar al preconsciente. Y el inconsciente no es que no exista o no es que no le pongamos atención,
Es que nuestro propio cerebro nos pone mecanismos para evitar que lo veamos, por seguridad, dice el cerebro. ¿Sabes qué? Te pasó un hecho muy traumático, y no necesariamente en la niñez. Freud habla mucho de que los traumas más importantes vienen en la niñez. Es cierto, pero no solo en la niñez, y es lo que ya desarrollan otros psicólogos más adelante, como Jung o incluso Lacan. Entonces, estos traumas llegan a ser tan fuertes que enfrentarlos directamente es como volver a abrir la herida, literalmente. Es como una herida, se cierra y lo único que quieres hacer es olvidarte de ella. Pero está almacenado, el cerebro no pierde nada. Entonces, como está almacenado, de todas maneras eso sigue formando parte de ti, pero no puedes verlo directamente. A veces lo sueñas. Pero en el sueño ocurre un mapeo de un mapeo, de un mapeo. Y cosas que aparentemente no tienen nada que ver. A lo mejor sueñas que sales y le disparas al señor de los tacos. Y al día siguiente vas a comprarte tacos y dices, pero pobre hombre, ¿por qué soñé que le disparaba, no? Bueno, resulta que a lo mejor mapeas que ese señor, porque usa bigotito, igual que tu tío, ¿no? Te lo recuerda por alguna cuestión y resulta que tuviste un altercado con tu tío y sigues molesto, pero no lo tienes manifiesto en ese momento. Tengo un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero por lo general estos mecanismos llegan a hacer tantas transformaciones que es muy difícil encontrar este origen. Entonces, con el psicoanálisis, lo que dice Freud es tratar de encontrar esas, el papel del terapeuta, del psicoanalista, es tratar de encontrar estos mapeos para tratar de sanar precisamente este problema. La cuestión es que entre más te acercas, más te cierras, ¿no? Entre más se acerca el terapeuta, más se cierra uno como paciente, porque por protección. Entonces, hay muchas técnicas, y es lo que te enseñan en psicoterapia, a tirar estas barreras. No es que sean infalibles estas técnicas, ¿no? Pero digamos son como formas de hacerlo. Entonces, si no puedo yo hacer una introspección total, porque voy a encontrarme con barreras autoimpuestas, entonces ¿qué caso tiene preguntarme hasta no descansar si no voy a poder encontrar esas cuestiones? Y parte de la definición, es que se oye chistoso, ¿no? Pero parte de la definición de lo que es la conciencia está en el inconsciente, al cual no tengo acceso. No puedo hacer mi definición de la conciencia. Y además, la conciencia no se puede medir, ¿no? Entonces, estamos como ese pobre barquito ahí encallado y pues ya que dejaron allí las olas y decimos, bueno, estamos destruidos, mejor ya vámonos, ¿qué hacemos aquí? Bien, entonces, podemos encontrar respuestas por fuera. Decíamos que se empezaron a atender las primeras ideas acerca del conductismo, donde, ok, no me importa qué hay adentro, entonces vamos a ver qué ocurre afuera. Ignoremos la conciencia, como no la puedo medir, como no la puedo ver, no la puedo intuir nada más, ¿saben qué? Mejor ignoremos la conciencia. Y entonces John Watson inventa el método extraintrospectivo, o casi extraspectivo, pues es muy feo, para la investigación en psicología, en la cual nos vamos a basar nada más a medir el comportamiento. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? No me importa, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que siempre mencionamos, si se acuerdan de los 4 cuadritos que tiene Russell y Norvig, el famoso libro, donde en uno de ellos no nos interesa pensar como humanos, sino actuar como humano nada más. Entonces aquí, ¿cómo piensa? ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo actúa, cómo se comporta, tanto el humano como los animales. Y entonces tenemos distintos tipos de conductistas. Como siempre se empieza a derivar, no es una sola línea, ¿no? Sino se empieza a derivar en muchas formas distintas de tratar el asunto. Y tenemos conductistas moleculares, donde dicen, bueno, es que la conducta se puede definir en términos de movimientos, no son moleculares, son moleculares, perdón, moleculares. Tenemos a los molares, los cuales tienen que ver con acciones, son morales, acciones con sentidos. Sí, son los metodológicos, que aceptaban que hubiera estados internos inferibles más o menos independientes de la conducta. O sea, ahí medio ya se meten a los fierros, no sabemos cómo actuar, pero son por lo menos estados que se pueden observar a través de la conducta, quizás estados emocionales o incluso más complejos, ¿no? Y finalmente los radicales, donde saben que de plano no puedo entender qué hay adentro de esa caja. Lo único que me interesa y me importa es la conducta en sí. Y de ahí incluso tenemos algunos trabajos, ¿no? Como el de las tortugas, ¿se me pueden recordar cómo se llamaba el de las tortugas esas que se enseñaron una hora? Eran unas tortuguitas muy sencillas, ¿no?
donde nada más importa el comportamiento que tienen, que siguen la luz y parece que tuvieran comportamiento inteligente, ¿no? Y aquí tenemos la aparición de Burroughs Skinner, donde dice que las terapias derivadas del conductismo radical podrían mejorar la calidad de vida de la gente. Todo esto es totalmente anti-Freud, es decir, ya no me interesa qué tienes, no me interesa tu modelo del consciente, del inconsciente, únicamente cómo te comportas, y vamos a corregir esas acciones, ¿no? Casi si vieron naranja mecánica, van a agarrar al pobre sujeto y lo van a poner así a ver cosas mientras le ponen música la que menos le guste, a molestarlo, y te corriges porque te corriges, ¿no? Entonces no es muy querido Burroughs Skinner por radical, por esta agresión que presenta en la corrección de las malas conductas, y además escribe novelas utópicas o distópicas, yo diría, donde habla de una manera en la que estas cuestiones se pueden corregir, que son castigos muy graves, ¿no? Pero él es famoso porque es un seguidor ferviente del conductismo radical. Y también tenemos a Hebb, donde esas visiones puramente mentalistas y conductistas comenzaban a declinar. Y como siempre las corrientes, ¿no? Van y vienen. Primero decía, no, nos interesa ver qué hay exactamente adentro, luego no podemos, entonces solo importa la conducta. Luego, no, sí importaba lo de antes, entonces hay que tomarlo. Hebb. Y Hebb es tan importante que existe una estructura mental en el cerebro, estructura cerebral, perdón, en el cerebro, que se le conoce como estructuras hebbianas, ¿no? Que veíamos al principio y las habíamos mencionado. Entonces, él establece que la mente es la capacidad de pensar, una definición al menos un poquito más clara. La conciencia es la actividad presente del pensamiento. También esta es una definición muy clara. Yo soy consciente en términos del presente, en lo que tenga la actividad actualmente. Y el pensamiento es una actividad del cerebro. Entonces, con todo esto, parece que son las definiciones que nos son más útiles para definir qué cosa es conciencia, o por lo menos para tratar de implementarla en algún bicho sintético. Y de aquí, por supuesto, hablando de bichos sintéticos, pues viene la pregunta si esos bichos sintéticos pueden pensar, ¿no? La famosísima pregunta, tantas veces mencionada, tanto por Alan Turing, que ya hasta se la saben ustedes, ya tienen un Turing adentro también viviendo adentro de sus cerebros. Y pues con todas estas cuestiones que todavía se siguen preguntando los investigadores, que nos seguimos preguntando pues, también como estudiosos de inteligencia artificial, se hacen unas conferencias que se llaman concienciología, que se confunde y suena muy feo concienciología, o sea, suena como cienciología, es una cosa horrible, nada que ver con eso. Scientology, aléjense, cuando vean Scientology, corran. Bueno, concienciología, y ahí está su página web, pueden ver dónde se hace, se va a hacer todavía. Y a pesar de que el nombre en español suena así, medio informal, ¿no? Pero en realidad sí va gente muy importante, como algunos que les voy a presentar a continuación, que han sido exponentes muy interesantes de teorías como Dennett, por ejemplo. Y lo que buscan ellos es hacer una ciencia de la conciencia, es multidisciplinaria. Entonces tenemos gente que viene de todos los lugares distintos, de ramas de investigación, neurociencias, neurobiólogos, psicólogos, éticos. Entonces vamos a ver toda la fauna que aparece ahí, ¿no? Entonces están dentro de las facciones presentes, por ejemplo, los neurociencias, los cuales pues casi de manera obvia dicen la conciencia es un producto del cerebro, nada más. Y para entenderla, primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro y entonces entenderemos la conciencia. Y ellos utilizan mucho análisis de imágenes cerebrales, electrofisiología, biología molecular. Estos son electroencefalogramas, por ejemplo, ¿no? Entonces que mediante el análisis de eso, de lo que se manifiesta en el cerebro, podemos entender qué cosa es la conciencia. Desconfían de los filósofos y de los programadores, porque los filósofos pues nada más están ideando, no dan respuestas claras cuando la materia está allí, solo hay que estudiarla. Y los programadores, pues esos quieren hacer todo con redes neuronales y no tienen nada que ver, ni las spiking, ni unos que resuelven el problema de la X o con una neurona, no nos interesa, ¿no? Y tenemos ahí a Patricia, Paul Churchland, Rodolfo Linas. Pueden investigar de cada uno de ellos si les interesan más. Los del problema difícil. Y estos dicen, ahorita es un problema tan difícil que no nos preocupa tanto. Hay cuestiones más importantes que resolver, como la pobreza en el mundo y hacer trenes en el cerebro.
El problema difícil de cómo pueden aparecer la conciencia y las experiencias subjetivas va a requerir de otras formas de pensar la cuestión y tal vez de nuevas leyes fundamentales de la naturaleza. O sea, ahorita ni podemos, aquí nos esforzamos, mejor hacemos otras cosas, como por ejemplo David Chalmers, ¿no? Y él me pareció pertinente poner esa cita que está allí que dice: tengo que decir que soy un ateo completo. No tengo vistas religiosas por mí mismo, ni opiniones espirituales, excepto muy hundidas, vistas espirituales y magnéticas muy hundidas, y la conciencia es solo un hecho de la vida, es un hecho natural de la vida. Entonces, él no se complica con esas cuestiones, ¿no? Entonces son los del problema difícil. Hay gente que piensa así de esta manera. Ojo, no digo, aquí no voy a decir este está bien, este está mal, simplemente son distintas facciones que se presentan. Y cada uno de ustedes puede sentirse libre de sentirse identificado con cualquiera de estos. Están los computadores, ¿no? Como Daniel Dennett, que dice: los cuerpos y los cerebros son de lo más insignificantes. Lo importante es el cómputo que están haciendo, lo que ocurre dentro de ellos. Solo importan los modelos abstractos de conciencia y las investigaciones sobre inteligencia artificial, ¿no? Y no me molesten con alguna de las otras cuestiones. Sostienen que las máquinas pueden ser conscientes de la misma manera que nosotros, que no somos más que máquinas. Y pues este es Daniel Dennett. Puede ser posible, insisto, en un principio pusimos esta pregunta, ¿no? Puede implementarse la conciencia en una máquina de Turing. Dennett diría que sí. Y dice: you don't get to advertise all the good that your religion does without first scrupulously subtracting all the harm it does and considering seriously the question of whether some of the religion or no religion at all goes better. Pues bueno, pues otro ateísta, pero con otro sabor. Incluso ni siquiera dice yo no creo. Dice: aguas con lo que crees, y si crees que es tan buena tu religión, sopésala con las cosas malas que hace y a ver si sale ganando o no. Y para el caso yo prefiero que mejor no religión. Allá. Los cognitivistas, ellos dicen que todo viene de la mano de la psicología cognitiva, que hay que estudiar procesos como la atención, el lenguaje y la comunicación animal, y que prácticamente la conciencia surge como producto de esto, del proceso cognitivo. No dice ahí, pero Hofstadter estaría un poquito dentro de esta línea, porque él dice que dentro de este bucle extraño que ocurre, es necesario, así como tenemos símbolos para las cuestiones externas, necesitamos un símbolo para el yo. Entonces, que el yo emerge de manera natural como parte del proceso cognitivo del yo con respecto al mundo. Y quizás este tipo de yo es el que se manifiesta en el robot que pusimos al principio, en el que no es que medite sobre sí mismo, pero al menos sabe qué cosa es él, conoce su alcance, y ya no sabe más que eso, pero viene de su interacción con el mundo. Estos son antagonistas de los defensores de la introspección y los computadores. ¿Por qué de la introspección? Pues porque allí no hay cosas que se tengan que preguntar para que emerja esta conciencia. Y en cuanto a los computadores, pues no necesariamente importa el modelo, sino únicamente el hecho que surge, de nuevo, de la interacción con el medio ambiente. Y dicen: bueno, ¿para qué estudiar simulaciones si tenemos bichos de verdad? Dicen los cognitivistas. Entonces hay que hacer experimentos con bichos de verdad. Tenemos a los carbonistas. Estos también pueden llamarse como los organistas, pero suena así como pueden ser su grupo musical. Pero hablan de carbón en el sentido orgánico, de que tiene que ser algo orgánico. Y dicen que la conciencia no se puede separar de tener un cerebro y un cuerpo biológico. En este sentido, exponentes como John Searle dicen que es una tontería absoluta querer simular la conciencia o implementarla en una máquina, como una máquina de Turing. Entonces, pues nos mandan al demonio con todo eso. Y ustedes saben además que John Searle es el famoso detractor de la prueba de Turing con su argumento del cuarto chino, ¿se acuerdan? Donde dice que decide que una máquina va a comprobar que piensa solo porque te devuelve respuestas sensatas a lo que tú esperas, pues como tener a alguien en un cuarto encerrado que te da respuestas con un gran manual y te engaña y te dice: ah, no, sí, adentro el que está sabe chino. En realidad no sabe nada, solo está siguiendo un gran manual. Entonces dice: igual la computadora jamás va a saber de lo que le estamos nosotros preguntando o diciendo. Podrá emularlo, pero no va a poder ser lo que nosotros somos de igual manera. Dice entonces: es imposible poner la conciencia en un chip de computación. John Searle dice: los procesos mentales están causados por procesos neurofisiológicos en el cerebro y son característicos del mismo. Solo hay conciencia en el cerebro, dice él.
Y la cita, my car and my adding machine understand nothing. They are not in that line of business. Entonces, a cada machine su business. Y los misteriosos, que dicen, bueno, pues ¿para qué preocuparse por el cerebro si la experiencia consciente va a ser un misterio? Entonces, son todavía más radicales con respecto a los del problema difícil, pero dicen, pues ni siquiera en un futuro se va a poder resolver. No es cosa de pensar diferente, simplemente no podemos, y mejor se dedican a tocar la flauta luna enfrente del lago, mientras los pájaros. Y están los físicos cuánticos que dicen que existen múltiples posibilidades para una misma situación. Y se van incluso a una modelación cuántica de lo que podría ser la conciencia. Cerebro y conciencia podrían ser su universo y su explicación solo puede venir de la física cuántica. Casi como el universo de la conciencia, como otra dimensión que todavía no comprendemos adecuadamente. Las neuronas son demasiado grandes para entender la conciencia, es decir, que está incluso a nivel subatómico, esto y que se manifiesta nada más en las neuronas de alguna manera. La conciencia debe ser explicada por el comportamiento de partículas subcelulares. Y algunos de sus proponentes o defensores de esto son Stuart Hameron y Roger Penrose, quien nos dice, consciousness is part of our universe. So any physical theory which makes no proper place for it falls fundamentally short of providing a genuine description of the world. Entonces dice que si no tienes una teoría física, vale gordo, ¿no? Entonces seguramente René va a estar feliz con esta definición. No, realmente ahí te falta Juan y a mí. Y los tres fueron expulsados de la Academia Científica en el 2008. Sí. Entonces, realmente no ya se quedaron fuera porque dijeron puras barbaridades. Hay un libro, que creo que alguna vez se lo mostré a Ricardo, que se llama La física del alma. Y es una tremenda porquería, ¿no? Ahí lo tengo, pero está en portugués. Entonces, realmente ellos fueron también un boom por ahí del 2000, entre el 2000 y el 2004. Ellos fueron, digamos que los que crearon un par de películas pésimas, entre ellas el What the Lead Do We Know, la 1 y la 2. Y uno de ellos participaron en una película que se llama The Secret, que sigue siendo una tremenda porquería todas, ¿sí? Pues, Todas, cualquier científico que ve eso, pues los va a tronar. Es metafísica, no es más física. Eso es metafísica, ¿no? Realmente hasta hoy no hay manera de ligar la manera conciencia. Bueno, en principio, Stuart siempre dijo que la conciencia guarda en los átomos. Ahí tenemos a Stuart también. ¿La conciencia qué? Está guardada en los átomos, por las posibilidades, etcétera, etcétera. Pero al final fueron expulsados de la Academia Científica porque hablaron de metafísica. Pues son hipótesis muy aventuradas, ¿no? Sí, además que se atrevan a decirlo en el comité científico es completamente rudo y arriesgarse a que estaban arriesgando mucho a la verdad. Sí. Entonces, pueden echarle un ojo a los libros, La física del alma, al menos a la primera película, What the Lead Do We Know, y la otra que es The Secret, ¿no? Las tres están muy malas, pero si les gusta la metafísica, seguro que para imaginar. que se les van a hacer interesantes. Ya había todos anotando, tomando notas. Verla más adelante. Sí, como ciencia así, metafísica no son malas películas, ¿no? Pero como científica no tienen ni el más mínimo soporte. Muchas gracias. Aquí tenemos a Stuart, ¿no? Que ya nos platicó también un poco el doctor René. Y él dice, pienso más como un budista cuántico, que hay una mente universal protoconsciente a la cual nosotros tenemos acceso y que nos puede influenciar, pero que de hecho existe en el nivel fundamental del universo a escala blanca. Entonces, luego, ¿por qué los ponen? Pero, digo, o sea, como modelo filosófico, como modelo religioso, metafísico, pues como dice René, pues está padre, ¿no? Podemos soñar, podemos sentir que esa teoría nos llena, pero no en un nivel de rigor científico, ¿no? Como es el de una ciencia como la física. Más bien me parece un poco esa idea que está allí, donde, si se acuerdan, cuando va a ver al arquitecto, que le llaman Dios, ¿no? El arquitecto,
tiene todas las posibilidades de todo lo que puede ocurrir en algún momento dado y están representadas por esta parte de aquí atrás, donde se supone que lo único que tiene que hacer Neo es seleccionar uno de esos caminos que, como ya comentábamos hace ratito, como las máquinas de Turing, que ya están implementadas, todo ya está implementado, solamente lo que uno hace es seguir uno de esos múltiples caminos y la conciencia estaría dada en el seguimiento de uno de esos múltiples caminos, en el que eres consciente, pero todos los demás aún así existen, aunque no eres consciente, según esta teoría. Bien, entonces bueno, pues ya nos estamos poniendo bien místicos, ¿no? Vamos elevándonos en este sentido, y dice, la única respuesta posible está en meditar, dejarse llevar por el misticismo y estudiar los estados alterados de la conciencia, ¿no? Llámese mescalina, peyote, LSD y demás. Y pues proponentes de estos son gurúes y yogis, y el Dalai Lama, que sí llegó a ir a una de estas conferencias, nos ha dado su opinión, ¿no? Pero ya estamos mucho en terreno metafísico y especulativo. Y por supuesto los psicólogos folclóricos, quienes defienden a ultranza las nociones del sentido común en cuanto a la conciencia. Ni te preguntes qué cosa es conciencia, todo el mundo lo sabe, y así como decía Santo Tomás de Aquino, mientras no te preguntes qué es el tiempo, todo está bien, ni te preguntes qué es la conciencia. San Agustín. ¿No? San Agustín de... ¿quién? San Agustín de Torres. Gracias. Ir más allá de lo que se pueda discutir coloquialmente, pues no va a llevar a nada. Híjole, por eso son folclóricos, ¿no? Ojo, no todos los psicólogos son folclóricos, ¿no? O sea, este es un tipo especial de psicólogos que dicen, ni te metas con eso, no te preocupes. Y pues ahí tenemos a los místicos. De hecho, esta debe ser la única lámina, ¿no? Me pareció que ilustra bastante bien cómo se empieza a poner esta cuestión. Y bueno, sigue, y van los parapsicólogos. El comportamiento humano no es azaroso y depende de factores inexplicables por las ciencias que estudian el cerebro tal como las conocemos en el presente. Bueno, estos cuates ya hasta hablan de percepción extrasensorial y el triunfo de la mente sobre la materia y Uri Geller, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos ya una imagen, ¿alguien la reconoce? Película ya más o menos viejita, pero que sí está. A mí me espantó porque la vi cuando era chica. Bueno, ya, digamos, mencionamos todos estos sujetos que llegan a ir a esa conferencia, pues sí, quitándole un poco de seriedad, pero quizás batiendo un poco, agitando un poco, ¿no? las preguntas. Yo no digo que sean del todo inútiles sus intervenciones, por lo menos para decir, ay, no, o sea, ¿qué te pasa? Yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y por lo menos ya tienes una posición un poco más clara acerca de qué es lo que tú piensas. O sea, conviene aprendizaje positivo como negativo. Estos son ejemplos de lo que sí y estos ejemplos de lo que no, ¿no? Y así aprendes mejor. Bien, por último, la última cuestión que quiero discutir aquí con ustedes es la del dualismo, donde el dualismo habla de dos cosas diferentes, obviamente, pero estas dos cosas son independientes o una genera a la otra. Esas preguntas ya son un poco más interesantes. Entonces, esto por supuesto se aplica a cuestiones de la conciencia, hasta de psicofarmacología y psicoanálisis. Y para plantearnos estas cuestiones de qué tanto influye la materia en la mente y viceversa, se han hecho experimentos en psicofarmacología y psicoanálisis, donde se hizo un estudio de pacientes a los cuales a un grupo se les dieron pastillas para modificar su química cerebral y a otros se les dio psicoanálisis, terapia, continuamente a los dos durante el mismo tiempo. Y al final se observaron las modificaciones que habían tenido su cerebro estructuralmente mediante fMRI. En ambos casos las modificaciones fueron las mismas. Entonces lo interesante de este estudio, que sí es serio, es que se pudo determinar que no únicamente tomando medicamentos se tiene una solución. Hablando de que se soluciona el problema, no dice que se curaron o que fueron felices, solo que se modificaron las mismas estructuras mentales. Se sobreentiende un poco que para bien, porque es lo que se busca, pero no necesariamente se curaron. Ahora, ¿qué tanto pudo haber sido efecto placebo? ¿Qué tanto es una enfermedad mental con respecto a una enfermedad del cuerpo? Todas estas son dudas que efectivamente quedan y que no han sido resueltas de manera contundente. O sea, por supuesto hay opiniones o hay facciones que dicen
es que si no es medicina no sirve, lo demás no sirve para nada. Y viceversa, ¿no? Donde no, lo que tú tienes es una afección nada más del alma y del cuerpo y te curas con tratamientos, la verdad. No tanto de medicina, no hablo de medicina naturista, pero sí de afecciones psicológicas que te pueden estar causando algún trastorno. Por ejemplo, desde sus inicios, es más, ¿cómo surge la psicología? Surge por un problema físico. Llegaba Anna O, la paciente de Freud, y se quejaba mucho de que le dolía mucho el brazo, ¿no? Y entonces empezaba a platicar con ella, le daba un medicamento. Se sentía, gracias, se iba feliz, ¿no? Y luego regresaba dentro de 2 días, bueno, otra vez me duele, ¿no? Y bueno, ya hasta que empezó a ver, bueno, pues aquí parece que hay algo más grave que nada más que te dé una medicina y se te quita el dolor, vamos a ver qué tiene. Empieza a platicar con ella y empieza a descubrir que hay ciertas cuestiones o cierto origen en el dolor del brazo, de que tuvo una pelea fuerte con su marido hace mucho tiempo y de alguna manera se manifiesta o se somatiza, como se dice, este sentir de manera física. Y platicando en ello, logró empezar a curarla del dolor del brazo. Pero luego empezaron a surgir otras afecciones, ¿no? Donde correspondía a otros problemas que había tenido ella. Y es de ahí donde se le empieza a ocurrir a Freud la idea de que efectivamente había problemas que no se veían, problemas psicológicos, que se podían atender mediante el psicoanálisis. Otro punto de vista en cuanto a esta cuestión dual es la interacción entre la mente y el cerebro. Y hay algunos escritos en los Ayurvedas donde dicen que en la glándula pineal se manifiesta precisamente esta conexión, o por lo menos que es donde es la región que se activa cuando estamos conscientes de algo específicamente dado. Este tipo de dualidad tiene que ver con lo que también se conoce como teatro cartesiano, que veamos también como el fantasma dentro de la máquina, alguien que está sentado viendo el televisor y de nuevo surge la pregunta de entonces ¿quién lo ve? ¿No? Por otra parte, opuesto al dualismo tenemos el monismo, y dentro del monismo hay también distintos sabores. Uno, donde nos dice que todo es mente, que es el idealismo, donde prácticamente es como si viviéramos en la Matrix, ¿no? Físicamente no existe nada, todo es como si fuera una simulación, todos nos imaginamos que existe, y qué tanto realmente somos seres que estamos conectados en la Matrix, pues, quién sabe, porque puede ser que solo sea yo, que me estoy imaginando que los veo a ustedes y ustedes ni existen, ¿no? Por favor, existan, ¿no? Pero eso es parte del idealismo llevado al extremo. Por otra parte está el reduccionismo, que nos dice todo el cerebro, donde nos olvidamos de todas las cuestiones metafísicas, e incluso de física cuántica, de conexiones con una supraconsciencia, nada de eso. Lo que es materia, eso existe, y la mente es producto de esta materia. Y ya, no hay más, ¿no? Que para nosotros que queremos implementar esto en un robot, nos sirve esta idea, porque es más fácil pensarla de esta forma. Y por último, el materialismo emergentista, donde dice que la mente es una propiedad emergente del cerebro, que es un resultado de lo anterior, solamente que aquí prácticamente ni siquiera acepta que existe mente. Y aquí decimos, bueno, sí existe la mente, pero solo como producto único y exclusivamente del cerebro. Entonces, si comparamos dualismo contra monismo, es como si tuviéramos, por ejemplo, en el dualismo cartesiano, mente y materia por separado, donde diría Descartes que existe una sustancia física y una sustancia mental, y cada una es ya sea fundamental o derivada. En este caso es una línea sólida donde es fundamental esta sustancia. Sin embargo, aquí en el fisicalismo, que es como el que decíamos hace ratito, la mente es derivada de la materia. En el idealismo, al revés, la materia es derivada de la mente, por eso está punteada esto. Lo físico se deriva de la mente. Y en el monismo neutral tenemos una tercera sustancia que es más importante que la mente y la materia, mientras que estas existen, pero esto es lo que la genera. Casi, este es como si existiera algo central, aunque, perdón por citar tanto Matrix, pero más o menos como si hubiera algo central que controla todo lo demás y que produce ya sea ilusiones o que incluso produce la realidad de la física, o sea, como si sí existiera la realidad física. Por último, la palabra
regresando con esto, que si se puede modificar o no la materia, con la mente ya no hablemos de la mente como tal, pero de las palabras. Entonces, muchos han dicho que la palabra es tan importante como si dices algo feo, es como arrojar un papel y nunca se desarrolla, más o menos algo así. Tenemos procesos que son circuitos neuroquímicos del cerebro y podemos saber qué sobra o qué falta en distintas enfermedades. Por ejemplo, tienes mal de Parkinson, te falta dopamina. Tienes Alzheimer, te falta acetilcolina. Tienes depresión, serotonina o noradrenalina, lo que mencionábamos en un principio. Entonces, ¿qué tanto van las palabras más allá de lo que se encuentra escrito en las pastillitas, en las tabletas? Entonces, aparentemente, pues no tiene nada que hacer más que estar impresa allí, pero es un estímulo que afecta materialmente el cerebro. Y prueba de ello, quizás se me desacomoda la lámina, ¿no? Prueba de ello es lo que comentábamos hace rato, donde había estudios donde efectivamente mediante psicoanálisis se habían cambiado las estructuras mentales de igual manera que como se habían cambiado con fármacos. Y esto tiene que ver con algo que se ha estudiado bastante y que también se ha hecho de manera seria, que se llama plasticidad neuronal, donde nos han dicho que ya las neuronas no se reproducen y que si te vas de guarachote te diste 20.000 neuronas y que nunca más se vuelven a regenerar. La verdad es que sí se regeneran, pero más que eso, lo más importante es que se realizan todo el tiempo nuevas conexiones para tener aprendizaje, para tener recableado, para manejar nuevos conceptos, y este recableado es tan impresionante que el número de conexiones que se pueden establecer entre neuronas es mucho más grande que el número de estrellas que se conocen en el universo, ¿sabes? Entonces son números incluso de magnitudes de orden mayores. Pues ¿cómo no va a ser complejo? ¿Cómo no va a ser súper interesante lo que nosotros podemos modificar en el cerebro con esta gran cantidad de conexiones que se hacen? Entonces las neuronas charlan más o menos unas con otras, generan nuevos caminos, se mueven, almacenan recuerdos, imágenes, historias. ¿Cómo se están modificando? No solo por lo que veo y lo que vivo, sino también por lo que escucho. Tú puedes escuchar una historia muy fuerte, no sé, dependiendo de que te duela más, ¿no? Que atropellaron a un perrito, ¡ay, sientes feo! No sé, que se robaron a una niña a la salida del metro, ¡ay, qué feo!, ¿no? O que fueron a asaltar un restaurante cerca de donde tú vives. Y todo esto nada más es de palabra y está causando un sentimiento, segregación de elementos químicos y por supuesto modificación de sus estructuras neuronales, solo con palabras. Así que claro que las palabras cambian la materia. Y bueno, entonces ya para ir concluyendo, gracias a la plasticidad somos lo que somos, nos vamos configurando, nuestro cerebro se va configurando según nuestras vivencias, lo que escuchamos, nuestras interacciones, y la experiencia deja una huella psíquica, es el signo de la percepción, y esta percepción deja una huella sináptica, que por supuesto es física. Entonces, claro que hay una modificación física en lo que nosotros somos. Entonces, los dejo con esta idea, para finalmente ilustrar la modificación física en la cabeza, y dos citas, una de Bronowski que dice: la fuerza más poderosa para el ascenso del hombre es el placer por su propia habilidad. Adora hacer lo que le sale bien y una vez hecho, adora hacerlo mejor. Entonces, un poco así como motivador, ¿no? Nos gusta tratar de hacer las cosas bien. Y otra que dice: una de las fuerzas que ha moldeado la evolución humana es la angustia ante lo desconocido. Entonces, redunda un poco con la anterior, que viene con el deseo de saber. Esto, pues, para terminar diciendo, si se fijan, planteamos muchas más preguntas que respuestas, dimos algunos datos que motivan esa búsqueda del saber, pero no, muchas cosas no están claras todavía para poder dar respuesta a cómo queremos nosotros implementar este tipo de cuestiones en caso de que podamos tener creaciones que interactúen con nosotros. Ya no decimos que sean como nosotros, que interactúen como nosotros. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. A mí me da